Queridos hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a un programa más de charlas de Café con Biblia. Este es nuestro episodio ya número 57. Hemos pasado ya el año de compartir este espacio de diálogo junto con Pastor Jaime de la Vega, pastor en la Ciudad del Alto. Y estamos agradecidos ambos al Señor, primero a Dios, precisamente porque nos permite perseverar en esta iniciativa y también agradecidos a ustedes porque de una u otra manera tenemos cierta audiencia que nos sigue. Nuestra oración y deseo es siempre crecer en esto. Ya nos llegó una notificación, a mí me llegó una en Spotify donde tenemos más de 500 programas escuchados en Spotify, lo cual para mí es algo que le doy gloria al Señor y sobre Amén. todo gracias a ustedes que nos soportan tanto. Hemos tenido programas de hora y 20, hora y media, más de hora y media. Pero bueno, a partir de esta segunda etapa que estamos grabando, ya en este segundo año estamos esforzándonos y no saben cuánto, pero pueden imaginarse, para que nuestras grabaciones y nuestros programas duren hasta una hora o menos. El otro día nos pasamos una de las grabaciones, 15 segundos creo, pero estamos bordeando los 58, 59. Cuesta, hermanos, así que sigan orando por nosotros, por favor. De todas maneras, no queremos que sean píldoras, queremos que sean profundas las charlas y a veces van en este sentido. Así que, Jaimito, a tiempo de saludarte, hermano, bendecir tu vida, cómo has estado. Quisiera que nos introduzcas un poco al tema que vamos a empezar a tocar ahora y va a ser una serie de temas, lo anticipamos por cómo la cosa viene, cómo lo vemos, pero creo que vamos a cubrir cierta necesidad y cierta expectativa y curiosidad en el cuerpo de Cristo. Adelante, Pastor Jaime, contigo. Dios te bendiga. Gracias, Luchito. Muy buenos días a ti y también un saludo a toda nuestra audiencia que están siguiendo esta aventura de charlas de café con Biblia. Es bueno estar en nuestro segundo año y seguir con este impulso y este ímpetu de seguir haciendo las cosas. Ahora, Luchito, hemos dejado, no voy a decir que hemos dejado un tema, hemos terminado de hablar de un tema y yo lo veo relacionado con lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Amén. Hemos terminado de hablar acerca del amor, estábamos hablando acerca de la necesidad de que se produzca madurez realmente, real madurez en la iglesia de Jesucristo, sobre la base de desarrollar el carácter cristiano, ¿no? Que es el fruto del Espíritu, que es una tarea pendiente en la iglesia. Pero Ujú. hoy en la previa nos pusimos de acuerdo de qué vamos a hablar en esta charla y en las siguientes charlas. Nos hemos puesto de acuerdo de qué vamos a hablar ahora. Sabemos cómo vamos a empezar nuestra charla de ahora, Luchito. No sabemos cómo la vamos a terminar. Porque Siempre nos pasa. siempre nos pasa, ¿no? Decimos, hablamos de esto y claro, mientras estamos charlando, estamos fluyendo y muchas veces hemos terminado de formas que no habíamos esperado, digamos, ¿no? Tocando temas. Pero vamos a tocar un tema que es un tema muy recurrente en las iglesias. Se habla mucho de este tema en las iglesias. Muchas veces las personas anhelan. Luchito, vamos a hablar de avivamiento. Esta palabra tan importante para la iglesia, pero tan ajena a la experiencia actual de la iglesia, digamos, ¿no? Tenemos nosotros testimonio en nuestro país de hace de 50 años de un tremendo avivamiento que se produjo en nuestro país a partir del año 73, con Dios usando a un joven boliviano de nombre Julio César, ¿no? Julio César Ruibal. Y claro, ha pasado más de 50 años del 73, ahora estamos hablando de 52 años, ¿no? ¿Qué ha pasado de eso? Y por eso yo digo algo tan ajeno a la experiencia de la iglesia. Pero se habla en todas partes, Luchito, todas partes. Muchas veces los ministros, los pastores, están hablando de avivamiento y muchos se preguntan, de hecho en la previa conversábamos acerca de las preguntas, ¿no? ¿Qué es un avivamiento? En primer lugar, ¿qué es? ¿Cómo se produce un avivamiento? ¿Depende de Dios solamente? ¿Depende solamente de los creyentes, de los hombres cristianos, ¿no? Depende de ambas partes. ¿Qué es un avivamiento? ¿Y cómo se produce? ¿Y cómo podemos lograr un avivamiento? Luchito, creo que es un tema muy importante y muy vigente en la iglesia de hoy, ¿no? Muchos pastores, me incluyo, muchos ministros,
estamos anhelando un avivamiento para nuestro país. Hay veces que cuando uno recibe a un invitado o recibe a algún ministro y demás, se habla de esto. He visto, he escuchado, Luchito, durante años que han venido hermanos, hermanas, profetizando avivamientos en nuestro país. Han venido de afuera, otros se han levantado de nuestro país y han dicho, este año es un año de avivamiento, va a haber un avivamiento. Y claro, cuando ha pasado y transcurrido el año, no hemos experimentado realmente un avivamiento. Es un tema vigente, es un tema que tiene muchas aristas, Luchito, pero ¿cómo podemos empezar a hablar de este tema? Te paso la palabra, querido hermano. ¿Cómo Wow, empezar? qué interesante. Mientras te escucho, Jaimito, estoy pensando en qué nos hemos metido. ¿En qué nos hemos metido? Y es porque quiero expresar a los hermanos que nos siguen. Ni Jaime ni yo somos duchos ni expertos en estos temas, la verdad es esa. Obviamente hemos leído libros y vamos a hablar de lo que tenemos también en el corazón del Señor. No somos académicos sobre esto ni pretendemos serlo y obviamente reconozco, yo soy el primero que reconoce que seguramente hay gente que sabe más que nosotros acerca de esto, más que yo al menos. Pero también esto tiene que ver con empezar a dar cierto orden en nuestra charla y tratar de definir qué es avivamiento. Y te decía, Jaimito, en la previa, porque hay quienes son más académicos, dicen, no, o sea, hay diferencias entre avivamiento y despertar o un despertamiento. Exacto. Y A no ver, hablemos no de eso, queremos ¿no? caer en los Ah, tecnicismos, así que yo mm, primero apelo a la amplitud y al amor de los hermanos, porque lo que queremos es tener una charla, pero no basada en simples conceptos técnicos. Ahora, lo que mm. trae relevancia a nuestra charla es lo que bien lo has dicho, Jaimito, y es que se habla mucho de avivamiento, sobre todo en círculos pentecostales, pero también hay otras expresiones del cuerpo de Cristo muy respetables donde se habla también acerca de esto y se entiende la importancia de buscar un mover genuino de Dios que trastoque, que cambie, que transforme la sociedad, que pueda haber un avivamiento de la palabra y no solo el hecho de que haya un mover marcado por señales y maravillas, pero cambios en la sociedad. Y creo que avivamiento y el concepto de eso tiene que ver con esto, ¿no? Ahora, yo he colocado estratégicamente, buscando unos libros, ahí atrás encendí unas lámparas y hay ese fuego. No es fuego de juicio que está cayendo sobre mí, es solo para darle un cierto Para poner respaldo, algo de ambiente. para poner algo de ambiente, exacto, esas luces que ven ahí, ¿no? Pero bueno, am, creo que avivamiento, tratando de definirlo, tiene que ver con un tiempo específico en la historia de la humanidad o de la sociedad o ciertas personas donde Dios se hace más real y se hace más visible en sus manifestaciones. Cuando vemos avivamientos, y hemos estudiado algunos a lo largo de la historia de la iglesia y aún en la Biblia, vemos que es un mover de Dios que está marcado por un arrepentimiento genuino, pero también por una mayor conciencia y manifestación de la presencia y el poder de Dios. Eh, Creo que el avivamiento, los genuinos avivamientos de Dios, moveres del Espíritu Santo en la historia de la humanidad, tienen que ver con cambios. Cambios que Dios ha propiciado no solo en individuos, en iglesias, sino en la misma sociedad. Y bueno, vamos a estar hablando recurrentemente de algunos libros, tal vez. Generales de Dios de Robert Liardon es un excelente libro. Si ustedes tienen la oportunidad de leerlo, no solo el primero, hay ya, por lo menos en español, hay traducidos tres. Pero creo que en inglés oficial, o sea, el autor originalmente escrito en inglés y creo que por lo menos hay ocho, me parece, Jaime. Inclusive hay estudios de Así. generales de Dios para escuela dominical, programas de escuela de niños infantiles. En español solo hay tres, ¿no? En español solo tenemos tres y parte de esto que vamos a hablar tiene que ver con eso. Tal vez esta serie de charlas que vamos a tener va a ser la previa a hablar más específicamente de algunos generales de Dios basados en escritos de Robert Liardon, pero no solo de Robert Liardon, hay otros biógrafos muy interesantes, recopiladores, Gordon Sí, Lindsay, y sí. bueno, hay varios.
Pero bueno, lo que queremos es tratar de definir qué es el avivamiento. Entonces, en mi humilde definición, sin querer entrar en una diferenciación entre Mm. despertamiento y avivamiento y esto y el otro, creo que tiene que ver con un mover de Dios donde las verdades de Dios se hacen más tangibles y vívidas para creyentes, lo cual despierta a los creyentes a retomar la obra evangelizadora y bien puede tener una consecuencia de un cambio en la sociedad no basado en un cambio de orientación política o qué sé yo, sino de un mayor mover y manifestación de Dios, donde Dios se hace más real en la sociedad y las sociedades cambian, las ciudades cambian, los pueblos cambian. De ahí que tratando de aplicar esta definición, veremos si nuestra sociedad está en avivamiento y básicamente no. Podemos decir que lamentablemente no. Hay un avivamiento negativo del reino de las tinieblas donde se le está llamando cada vez más a cosas malas buenas y a cosas buenas malas, donde se coarta la opinión de las personas y a guisa de tratar de promover una agenda de inclusión en todo nivel, lo que se está haciendo es básicamente trastocando la verdad bíblica y se está acomodando mucho de la actividad humana a preceptos y conceptos que no tienen nada que ver con la verdad y la pureza de la escritura. Ahora, tiempos de suma oscuridad son los tiempos más propicios para experimentar avivamientos de Dios. Cuando vemos esto es cuando Dios encuentra a la humanidad en tiempos de mayor necesidad, porque la humanidad vuelca su corazón a las cosas de Dios también. Entonces, Jaimito, te cedo, vamos hablando de esto, de avivamiento, despertamiento, cómo lo logramos, cómo lo propiciamos. Y bueno, vamos desarrollando la charla contigo, hermano. Gracias, Luchito. Ahorita estoy ya sintiéndome como te sentías hace un instante cuando decías, ¿a qué nos hemos metido? ¿A qué nos hemos metido? Porque ahorita, bueno, tú y yo somos muy sistemáticos, eso tenemos que admitir, ¿no? Cuando enseñamos la Biblia, cuando ministramos la palabra, nos interesa ser precisos, rigurosos, y somos sistemáticos. Y ahorita yo estoy en problemas porque se trata de dar una definición. ¿Qué es el avivamiento, no? Y la verdad, no tengo yo una definición así precisa. Quisiera esbozar y tratar de esbozar una definición sobre la base de algunos pensamientos. En primer lugar, yo cuando hablamos de avivamiento, hay dos cosas que vienen a mi mente, ¿no? En primer lugar, hay dos nombres que vienen a mi mente. En primer Ujú. lugar, Julio César Ruibal, ¿no? Que fue una experiencia que yo la vi cuando era un niño de 11 años. En el año 73 yo tenía 11 años y un niño de 11 años inquieto por estas cosas, con mi hermano Enrique, a quien tú conoces, ¿no? Nosotros nos íbamos a visitar a los hermanitos que se reunían en la iglesia de San Miguel. Nosotros vivíamos en San Miguel y habían unas hermanitas lideradas por una hermana de nombre Juanita Garafulic, ¿no? Era vecina también de nosotros y bueno, los curas, los sacerdotes de los padres de la iglesia de San Miguel les prestaban el templo. Y con mi hermano Enrique íbamos nosotros ahí a las reuniones que tenían, Eso es aunque avivamiento, perdón, eso es avivamiento. Los sí, católicos te presten su predio para que prediques el exacto, evangelio de Cristo. exacto, ahí hay algo que no funciona según los cánones, ¿no? Normalmente los católicos manifiestan celo por cualquier cosa que tenga que ver de los protestantes. Pero los católicos, y Luchito, a un principio les prestaban el templo mismo. Las primeras veces que con mi hermano íbamos a San Miguel a estas reuniones, íbamos al templo mismo. Después seguramente dijeron los padres, no les prestemos el templo, les prestaremos el sótano. Y después les prestaban el sótano de la iglesia de San Miguel. Y bueno, eso es lo primero que viene a mi mente cuando se habla de avivamiento. Otra de las cosas que viene, otro de los nombres que viene a mi mente, eso ya tiene que ver con mi preparación, mi estudio, mi lectura, mi investigación, de hace años atrás, no de estos últimos años que yo ya estoy más casado, más identificado con el mensaje de fe. Antes que Mm. esté tan identificado con el mensaje de fe, yo leía muchos libros, ¿no? Y cuando se habla de avivamiento, indudablemente para mí, a mi mente viene el nombre de Charles Finney, ¿no? Voy a quitar un poquito esto. Tú también lo tienes ahí, ¿no? Es el mismo librito, ¿no? Charles Finney, ¿no? Lo primero que viene a mi mente es el tema de San Miguel, el tema del avivamiento en 1973.
Pero lo segundo que viene a mi mente es Charles Finney, ¿no? Cuando uno lee libros de historia de la iglesia y cuando uno lee biografías de Charles Finney, lo consideran, con muchos adjetivos, pero lo consideran como una autoridad de los avivamientos a Charles Finney. Ahora, no sé hasta qué punto podemos estar de acuerdo con eso. Los que hemos conocido otros avivamientos más modernos que los avivamientos de Charles Finney. ¿Por qué estoy hablando esto? Porque muchas veces, Luchito, por ejemplo, veamos el tema de Julio César Ruibal, ¿no? ¿Qué es lo que más sobresale cuando uno, haciendo una retrospectiva hacia la historia de la iglesia en Bolivia, qué es lo que más sobresale de todo ese mover de Dios en el año 73, Dios usando a este joven, ¿no? De Julio César Ruibal? ¿Qué es lo que más resalta? Lo que más resalta es lo sobrenatural. Lo que más resalta, por ejemplo, yo te voy a decir algo. La primera vez, a mis 11 años, la primera vez que yo escuché a alguien orar en lenguas fue ahí en la iglesia de San Miguel con estas hermanitas, que son las hermanitas carismáticas. Por si acaso, estas hermanitas que se reunían y a las reuniones que íbamos, así como niños con mi hermano, íbamos a esas reuniones, son las que más adelante formaron algo que permanece hasta hoy, el movimiento de la renovación carismática católica, ¿no? Que hoy por hoy tienen hasta su templo ahí en Los Pinos, ¿no? En la zona sur de La Paz, ¿no? Y claro, ¿de qué estamos hablando? El movimiento de la renovación carismática. Carismático hace referencia a los dones, hace referencia a lo sobrenatural. Carisma. Ahora, Ujú. yo la primera vez que escuché a alguien orar en lenguas era a estas hermanitas, cuando yo tenía 11 años. ¿No? Y claro, yo no era escéptico, y yo decía esto alguna vez seguramente lo voy a tener, no era escéptico, pero me parecía muy llamativo eso, ¿no? Ahora, en el avivamiento de Julio César Ruibal, en el avivamiento de Julio César Ruibal, y en muchos avivamientos, por ejemplo, para mí, Luchito, el avivamiento de Gales, ¿no? El avivamiento de Gales tiene muchos paralelos con el avivamiento del 73 acá, muchos paralelos. En primer lugar, fueron jóvenes usados. Acá el 73 fue Julio César Ruibal, un joven de 21 años. En Gales fue el año 1905, si no me equivoco, ¿no? O por esas fechas, Mm. 1904, 5. En Gales fue usado un joven de 24 años también, ¿no? Evan Roberts de nombre, ¿no? Es uno de los paralelos, jóvenes usados. Otro de los paralelos es que el avivamiento del 73 aquí en Bolivia duró muy poco, Luchito. No se extendió más allá del año 73. O sea, ese impacto, ese impacto del avivamiento y lo que pasó, no se extendió más bien después del 73 se apagó, ¿no? Es otro paralelo que yo veo con el avivamiento de Gales, ¿no? El Mm. avivamiento de Gales duró solo 9 meses, dice, ¿no? No recuerdo si eran 9 u 11 meses, pero el asunto es que igual duraron muy poco, ¿no? Otro de los paralelos es que los protagonistas, los que fueron usados por Dios en estos avivamientos, más adelante cuestionaron si realmente lo que hicieron era parte del mover de Dios. Evan Roberts terminó hasta con problemas mentales, cuestionándose, ¿fue el mover de Dios? ¿Fue el Espíritu Santo lo que pasó? ¿O qué fue? ¿No? Algo de eso alguna vez conversábamos contigo también le pasó a Julio César Ruibal, que Mm. terminó cuestionando, o sea, realmente, no sé si cuestionando, pero por lo menos dudando, ¿no? Fue realmente. Bueno, Entonces, yo iría claro, más allá. Luego lo voy a decir, porque ya. El los- asunto es que, ¿a dónde voy? Normalmente cuando hablamos del avivamiento en Bolivia el año 73, hablamos de lo sobrenatural, hablamos del Espíritu Santo cayendo sobre las iglesias más tradicionales, hasta sobre la iglesia católica. Hablamos de una efervescencia de hermanos y hermanas orando en lenguas y hablamos de eso, ¿no? Los dones, por así decirlo, los dones del Espíritu Santo prevaleciendo en el avivamiento, ¿no? Pero cuando yo escucho o leo sobre el avivamiento de Charles Finney, los avivamientos de Charles Finney, en la previa, Luchito, charlábamos que Charles Finney le toca desempeñarse antes de lo que es el movimiento pentecostal. No se lo puede considerar a Charles Finney como un pentecostal porque fueron años antes. Después hubo una restauración de las verdades bíblicas y realmente el movimiento pentecostal empieza, me parece que oficialmente empieza con el avivamiento de la calle Azusa, ¿no?
Podemos estar de acuerdo o no. El asunto es que cuando yo veo a Charles Finney como una autoridad del avivamiento y todo lo que él hacía, yo no veo la presencia de dones, de gente hablando en lengua, de dones del Espíritu Santo. Veo un cambio en la sociedad, veo personas que se arrepienten, creyentes que se arrepienten. Vamos a hablar luego un poquito sobre la predicación de Finney. Quiero pasarte la palabra, pero el asunto es que yo no veo esa prevalencia de los dones sobrenaturales, sanidades, porque en los avivamientos de los que hablamos, del que hablamos principalmente en nuestro país, ¿no? De Julio César Rival, una de las cosas más notorias era las sanidades que se producían. Habían dones de sanidades en operación y la gente se sanaba. Y no se sanaban uno, dos, se sanaban multitudes. El asunto es que eso no lo vemos en otros avivamientos. Entonces, Luchito, cuando hablamos de avivamiento, ¿qué tenemos que esperar, no? Para mí, yo quiero dar una definición o intentar una definición de un avivamiento, pero me voy a referir a Charles Finney, ¿no? Para Charles Finney, el avivamiento no es algo que viene sobre la iglesia. El avivamiento es algo que empieza en los creyentes. Cuando los creyentes se arrepienten de sus pecados, principalmente carnalidad, ¿no? Seguramente podemos entrar en detalles luego. Y cuando los creyentes se avivan, es cuando se puede esperar que haya un avivamiento en la iglesia. O sea, en otras palabras, un avivamiento empieza por el creyente avivado. Y tal vez ahí, Luchito, podemos recordar lo que Pablo le decía a Timoteo, ¿no? Mm. Cuando Pablo le escribía a Timoteo en su segunda carta, le dice en el capítulo 1 verso 6 le dice, por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios, el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No voy a entrar en detalles a comentar este pasaje, solo quiero comentar un solo aspecto de este pasaje. Te aconsejo que tú avives el fuego del don de Dios. Es como que Pablo le está poniendo la responsabilidad del avivamiento de la vida de Timoteo en el propio Timoteo, ¿no? Ujú. Entonces, Luchito, ¿qué es un avivamiento? ¿Qué deberíamos esperar? ¿Deberíamos esperar algo que pase en los creyentes? ¿Deberíamos esperar los dones sobrenaturales fluyendo de una manera muy consistente en la iglesia? Te paso la palabra. Es un desafío tratar de definir el avivamiento. He tratado de hacerlo en mi anterior intervención y estoy meditando en eso, sumando lo que estás compartiendo, Gemito. Entenderemos que un avivamiento es un tiempo peculiar donde el statu quo de la iglesia y de la vida de los creyentes es desafiado por una mayor conciencia de la presencia de Dios en manifestación de milagros y dones, pero también apelando a una mayor actividad y resultado en la evangelización de las personas. Como digo, avivamiento no es solo milagros. Cuando tú Mm, te refieres muy acertadamente, por ejemplo, a las características de la vida, del fruto del ministerio del hermano Charles Finney. Charles Finney fue un abogado ujú, que al final, terminando hacia el final de su carrera, bueno, de sus estudios universitarios, recibe a Jesús como Señor y Salvador, se arrepiente ujú. y básicamente él nunca llega a ejercer la abogacía, Exacto. pero Él renuncia a ser abogado, ¿no? Y dice, la exacto, única causa que voy a defender es la tuya. exacto. Y ahí es donde Charles Finney empieza a ejercer el llamado evangelístico, predicando. Sobre todo la base de la predicación de Charles Finney era arrepentimiento, con grandes resultados. Y bueno, se le atribuye también una serie de un estudio bueno, hay varios escritos de avivamiento que se le atribuye a él basados en transcripciones de sus mensajes, era alguien que escribía también. Y hace mucho énfasis en arrepentimiento, o sea, como todo evangelista que se respeta, digamos, ¿no? Pero también es interesante porque hay un estudio de una obra de teología sistemática de Charles Finney, donde entiendo yo que a partir del conocimiento que él tenía sobre derecho,
él enfatiza mucho acerca de la justificación, ¿no? De la culpabilidad del hombre ante Dios justo y la justificación del hombre que tiene que ver con la obra perfecta de Jesús y cómo Así es. necesitamos eso, ¿no? Ahora, más allá de eso, el mensaje de Charles Finney fue un mensaje que produjo cambios en la sociedad, que produjo Mm, avivamiento a partir de un mover genuino del Espíritu Santo porque él tenía mucho celo acerca de que hubiera un correcto entendimiento acerca de qué era lo que significaba caminar en santidad, qué era lo que significaba estar en una correcta, ingresar en una correcta relación con Dios a través de un arrepentimiento genuino. Y eso es lo que básicamente este libro habla, ¿no? Sobre el avivamiento. Aquí habla del arrepentimiento. Y me ha estado exacto. mostrando unos libros, Los verdaderos santos, el verdadero arrepentimiento. Los tienes por ahí, yo los tenía por algún lado. Voy a Pero desenfocar. exacto, exacto. Y son libros que nosotros recomendamos leer, hermanos, más allá de que o sea, no tenemos la aproximación de exclusivismo, este libro sí, este no, que tiene que ser de Ah, fe, que tiene que ser esto, el otro. No, o sea, hay libros que tenemos que exponernos a todo tipo de enseñanzas y escudriñar y retener lo bueno, como dice la palabra. Pero Charles Finney, a partir de los frutos de su ministerio, vemos que era un promotor de avivamiento y de moveres genuinos de Dios. eh, no era solo la elocuencia de su dicción, de su discurso, porque muchas veces hay evidencia de que una vez creo que el tren de él estaba pasando por cierto lugar en Estados Unidos, en tiempos en tiempos antiguos, ¿no? exacto, Y exacto. lugares rurales donde se conectaban solo por tren, pero se supone que había un poblado que estaba a un lado de las vías del tren y él estaba viajando a otro lado. Sin embargo, dirigió sus manos levantadas sobre ese poblado y intercediendo y declarando salvación sobre ellos. Y seguramente alguien ya había predicado antes, la semilla ya había sido dada, qué sé yo, pero ¿qué pasó? El Espíritu Santo, como solemos decir los pentecostales, descendió sobre ese poblado, convenciendo a la gente de justicia, pecado Pecado, y justicia y juicio. juicio, ¿no? Justicia, pecado y juicio. Y la gente salía a la calle de rodillas clamando por perdón del Señor. Mm, Y bueno, era marcante en la vida de Charles Finney que cuando él hacía ciertas campañas, normalmente eran campañas de 3, 4 días, él empezaba desde Génesis enseñando, predicando sobre la caída del hombre, la pecaminosidad del ser humano, pero no hacía llamado al altar, al arrepentimiento el primer día, ¿no? Él decía, ¿quieren oír más? Vengan mañana, ¿no? Y había gente, como hablábamos un poquito en la previa, que se sentía muy ofendida por esto, porque Charles Finney exacto. sin ambajes venía a decir que la gente sin Cristo era pecadora, que necesitaba arrepentirse. Pero todo Ujú. estaba basado en la obra perfecta y completa de Dios. O sea, y es algo que nosotros tenemos que aprender a hacerlo. No debemos buscar ser políticamente correctos o no ofender a nadie. Si tú tienes a alguien que tú quieres y esa persona que tú quieres está camino a un precipicio, tú haces lo Ujú. que sea necesario hacer para evitar que esa persona caiga en el precipicio. No vas a decir, no, no hay que ofender a la gente, hay que ser más amable y esto y lo otro. No, o sea, Charles Finney la tenía muy clara. Y bueno, la segunda noche venía la gente, los que no se ofendían, venían y seguían escuchando acerca de la pecaminosidad, todo, y se los tenía. Ya la segunda noche dice que había gente que no dormía en sus casas. O sea, no lograban conciliar el sueño porque entendían que tenían un problema serio con Dios, con el Dios que había mandado a Jesús a morir por ellos. Ahí es que decía, ¿quieren escuchar más? Vengan mañana, ¿no? Entonces los tenía como 3 días siendo quemaditos, asaditos a fuego lento. Y la tercera o la cuarta noche él hacía el llamado y la gente corría pues al altar y confesaba y nacían de nuevo. Pero Dios lo usaba así, Dios lo usaba así, era un evangelista poderoso. Ahora, más allá de eso, el fruto de la obra evangelizadora de Charles Finney tenía que ver con cambios en las sociedades. Con que muchos pueblos que habían sido tocados por el mensaje que él predicaba cerraban los bares, cerraban los prostíbulos, lugares de pecado y se volvían más bien, crecía la membresía en las iglesias, se levantaban nuevas obras
Y aparte de eso, pero no solo era la elocuencia o el celo de Charles Finney, él estaba asociado a un hermano en la fe, quiero decir, que él iba 2, 3 semanas antes de que Antes. se suponía que Charles Finney iba a llegar, que preparaba el lugar en oración, un hombre de mucha oración, se me ha ido el nombre, no lo tengo ahorita en Sí, la yo cabeza. tampoco aparece Lo el nombre. podemos googlear por ahí. Y mis excusas a los especialistas en avivamiento. Estamos en una charla, no una clase de instituto de avivamiento, pero recordamos que había un hermano en la fe, asociado a Charles Finney, que era un hombre de profunda oración e intercesión, y él Mm, iba antes. Entonces, las batallas y luchas espirituales asociadas con la evangelización y la salvación de los perdidos eran ganadas previamente en oración. No era solo la elocuencia o la campaña evangelística en sí, sino que era algo que precedía a ese mover. Eso me lleva, Jaimito, a una pregunta que nos cuestionamos siempre. ¿Qué es lo que provoca realmente estos moveres? Lo diremos en el más amplio sentido, estos movimientos soberanos de Dios, lo quiero llamar así. correcto. Pero ¿qué es lo que provoca este mover de Dios? ¿Qué es lo que provoca este cambio en las sociedades propiciadas por Dios? ¿Es Dios? ¿Es Dios quien inicia el avivamiento o es el ser humano que comienza a buscar de Dios con todo el corazón? Porque hay posturas acerca de esto y vuelvo a decir, hermanos amados, no pretendemos ser aquí unos especialistas Ujú, porque no lo somos, ujú. pero tratamos de entender el mover de Dios y tratamos de entender y explicar qué es lo que provoca ese mover soberano de Dios, ese tiempo de avivamiento, esa manifestación de una mayor evangelización, celo en la evangelización, mayores resultados que derivan al final en un cambio en la sociedad, un cambio benéfico. Pero ¿qué provoca? Porque tenemos gente que está cantando en las iglesias todo el tiempo, manda fuego, manda fuego, manda fuego, Sí, fuego del Espíritu y hablando de avivamiento. Y yo no juzgo la buena intención de los hermanos, pero realmente será eso lo que va a traer el mover de Dios. Va a traer esto un mover inusitado en ayuno y en oración, o es Dios el que manda, o es ambos. ¿Qué opinas tú, Jaimito? Yo ya tengo una postura al respecto de eso, pero quiero escuchar tu posición y ver cómo podemos enriquecer esta charla. Adelante, hermano. amén, amén. Gracias, gracias, Luchito. Eh, yo quiero poner algunas cosas sobre la mesa, ¿no? En la misma línea de mi anterior intervención, ¿no? ¿Qué esperamos de un avivamiento? ¿Esperamos lo sobrenatural, los dones? ¿O qué esperamos? Tú has mencionado algo muy importante y lo has asociado a los avivamientos de Charles Finney, ¿no? O sea, de los avivamientos de la iglesia usando Dios a Charles Finney. Y Mm, has mencionado cambios, o sea, un impacto, el avivamiento, digamos, cristiano, llega a producir un cambio, un impacto en la sociedad, ¿no? Luchito, cuando yo veo el avivamiento de Gales, a principios del siglo XX, 1904, 1905, yo veo que se produjo exactamente eso, ¿no? Ahora, hay cosas en el avivamiento de Gales que yo quiero plantearlos en términos de, pues, preguntas, ¿no? O sea, para hilar nuestro tema. Cuando yo veo todo lo que fue el avivamiento de Gales, Dios usando a este joven de 24 años, Evan Roberts, en el avivamiento de Gales, Luchito, no estamos viendo dones sobrenaturales, no estamos viendo, no, corregime si me equivoco, no estamos ujú, viendo gente orando en lenguas, no estamos viendo nada de eso, no estamos viendo, digamos, los dones sobrenaturales en operación, como pasaba, digamos, en la calle Osusa, como pasó aquí en Bolivia en el avivamiento de Julio César Rival. No estamos viendo eso, pero vemos un profundo impacto en el avivamiento de Gales, en la sociedad de ese tiempo en Gales. Gales, por si acaso, es un principado de las Islas Británicas, ¿no? Es parte de la Gran Bretaña. Pero, ¿qué pasaba en el avivamiento de Gales?
cuando las personas escuchaban el Evangelio, le entregaban su vida al Señor, se arrepentían de sus pecados. ¿Y qué es lo que nos muestra la historia? La historia nos los muestra no solamente en historia cristiana, sino en la historia secular. Documenta lo que pasó en Gales en ese tiempo. ¿Cómo se evidenciaba el impacto de este avivamiento en la sociedad? En primer lugar, los estadios de fútbol estaban vacíos. Fútbol en Inglaterra o en las Islas Británicas es una pasión. Después esa pasión fue contagiada aquí a todo el mundo. Pero en 1905 el fútbol es originario de Inglaterra. Los estadios se vaciaban porque la gente ya no iba a los estadios, preferían ir a las reuniones de avivamiento. Las tabernas se vaciaban. Las tabernas donde la gente se iba a emborrachar ya estaban vacías y habían problemas económicos porque los dueños de tabernas tenían problemas. Eso es Luchito, raro. yo incluso escuché algo hasta anecdótico en el avivamiento de Gales, que dice que los que conducían las carretas de caballos tenían que reeducar a los caballos, porque los caballos habían sido educados con palabrotas, ¿no? Para que obedezcan, ¿no? No sé qué palabrotas usaban los ingleses allá, pero con palabrotas el caballo entendía bien las palabrotas, pero resulta que el carretero ya se había convertido, ya había sido tocado por el avivamiento y ya no quería seguir hablándole palabrotas a su caballo. Ahora, te Y interrumpiré un momentito, Jaime, solo para ilustrar un poquito más el impacto de esto. dale, Gales, dale. Gales, la economía de Gales estaba basada en la explotación de minas de carbón. Cuando ocurrió este avivamiento, la industria de la explotación de las minas de carbón entró en crisis porque no había cómo transportar sacando el carbón que se explotaba, que se sacaba de las minas, porque había que reeducar a los animales de carga, los caballos, las mulas, porque los conversos transportistas se negaban a hablar malas palabras. Imagínate que la economía de la región de Gales fue afectada negativamente por un tiempo, porque no había cómo hacer esto para lograr el transporte efectivo del carbón que se sacaba, ¿no? Contigo, hermano. Luchito, esto que estamos hablando está documentado en la prensa secular, allá Mm, en Gales. O sea, y era un impacto muy tremendo. Ahora, lo que yo quisiera que tú me ayudes a resolver, Luchito, cuando yo recuerdo haber leído la historia de estos avivamientos, yo no veo los dones sobrenaturales muy presentes. Creo que el Espíritu Santo tiene que estar presente en un avivamiento, queramos o no. Pero ¿por qué? Porque es el Espíritu Santo el que convence de pecado a las personas, etcétera, ¿no? Pero yo no ujú. veo una alusión muy directa a los dones espirituales, hablar en lenguas, sanidades, ni nada de eso. No lo veo presente en el avivamiento de Gales. Esas cosas en ese mismo tiempo empiezan a ser restauradas, pero sobre la base de otros avivamientos, ¿no? Ahí tenemos que seguramente saltar al avivamiento de la calle Azusa, ¿no? En Los Sí. Ángeles, ¿no? El tema es que precisamente eso es lo que yo quiero poner sobre la mesa. ¿Qué es un avivamiento? Un avivamiento es los enfermos sanándose así en multitudes, como pasó aquí en Bolivia, o un avivamiento es algo que tiene que ver con el creyente común. Cuando yo veo esta historia, la historia de Charles Finney, Luchito, Charles Finney tenía un planteamiento. Él decía, no es la iglesia la que recibe algo para avivarse, es el creyente, ¿no? El creyente el que tiene que avivarse. Y cuando los creyentes se avivan, entonces se produce un avivamiento. Y lo que yo recuerdo de mis lecturas sobre estos avivamientos de Charles Finney, recuerdo esta persona, este asociado que tú mencionas, que ni tú ni yo nos acordamos su nombre en este momento. Ujú. Recuerdo que él iba antes, oraba y demás. Pero algo que yo recuerdo es que el principal énfasis cuando ya Charles Finney llegaba a esa ciudad, Charles Finney iba a predicar a las iglesias. No iba a predicar evangelismo al aire libre para que los inconversos se conviertan, sino que primero iba a predicar a las iglesias, pero la predicación que él hacía en las iglesias aludía al pecado de los creyentes, que desde la perspectiva nuestra, en nuestro tiempo, yo lo relaciono con la carnalidad del creyente, que era un tema que estábamos hablando en en las otras charlas, ¿no? Mm. Entonces,
¿Qué pasaba con Charles Finney? Había oración, había alguien que estaba orando en esa ciudad antes que él llegue, pero cuando él llegaba, él predicaba en las iglesias porque su postura era, la iglesia, los creyentes primero tienen que avivarse, porque el avivamiento no consiste en que los incrédulos se conviertan. Ahí está, ya estoy teniendo mayor precisión en lo que recuerdo. El avivamiento no consiste en que los incrédulos se conviertan en grandes multitudes. El avivamiento empieza con que la iglesia se aviva, los creyentes se avivan. Y las predicaciones que hacía Charles Finney en las iglesias terminaban ofendiendo a los miembros de la iglesia, terminaban yéndose, porque él hablaba y denunciaba el pecado de los creyentes. Tal vez puedo yo mencionar simplemente algunas cosas que están en este librito. Hablaba, por ejemplo, del pecado de ingratitud, el pecado de falta de amor a Dios. Estoy leyendo algunos títulos de este libro. El Ujú, pecado del descuido de la Biblia. Él predicaba así a los creyentes, ¿no? Descuido de la Biblia. Incredulidad, Luchito. Hoy estamos con cristianos que se mueven en incredulidad, ¿no? Y créeme que la incredulidad es un pecado. Descuido de la oración, ¿no? Descuido de la oración. Descuido de los medios de gracia. Estoy leyendo la lista de los pecados ujú, de los que los creyentes tenían que arrepentirse. Descuida de la manera en que has ejecutado tus deberes. Falta de amor a las almas de tus prójimos, ¿no? Falta de interés por los paganos, en los cristianos, ¿no? Descuido de los deberes familiares, descuido en vigilar tu propia vida, descuido en la vigilancia de tus hermanos, descuido en la abnegación, o sea, negarse a uno mismo, mundanalidad, pecados de mundanalidad, orgullo, ¿no? Y bueno, hay una lista larga, ¿no? Voy a leerlo rápido. Envidia, críticas y censuras, calumnias, ligereza y frivolidad, mentir, engaños y trampas, hipocresía, robar a Dios, wow, robar a Dios, mal humor, impedir que a otros que sean útiles. Y bueno, y la lista ya sigue, suma y pero sigue. suma y sigue, ¿no? Pero esto era lo que, digamos, el tema de la predicación a la iglesia. Cuando él estaba predicando en las iglesias, Luchito, comentábamos en la previa esto, los hermanos, los miembros de la iglesia se ofendían. ¿Quién es este que ha venido a decirnos estas cosas? Y se salían. Cuenta la historia que lo dejaban prácticamente, solo se quedaban unos cuantos y los demás se iban enojados. Pero también cuenta la historia que cuando ya Charles Finney se estaba regresando a su casa, en esos tiempos en que no había automóviles, eran puras carretas, que aquellas personas que se habían salido enojadas de la predicación de Charles Finney de la iglesia, de repente habían parado sus carretas a la vera del camino y habían caído bajo una profunda, ese es uno de los temas más importantes en el avivamiento de Charles Finney, convicción de pecado, pero estoy hablando de creyentes. Creyentes, todavía no estamos hablando de que el avivamiento trae nuevas almas al reino, no, estamos hablando de los creyentes que se habían ido enojados de que un predicador les hable tan feo y que de repente estaban yendo a sus casas y habían caído bajo una tal convicción de pecado que habían terminado deteniendo sus carretas a la vera del camino y estaban llorando compungidos con una conciencia de pecado, ¿no? Entonces, Luchito, esto es lo que yo quiero poner sobre la mesa. Avivamiento. Hay avivamientos antes que hablemos de los avivamientos en los que prevalecen son los dones del Espíritu, ¿no? Ujú. Hay avivamiento, ¿no? Los dones del Espíritu son verdades bíblicas que se restauraron en esos años, pero después, ¿qué nos puedes decir tú, Luchito? Interesante. Quiero retomar el asunto y has estado respondiendo en parte a esto que yo planteé, que tiene que ver con qué es lo que inicia el avivamiento, ¿no? Y vuelvo a decir, hay posturas que hablan sobre que Dios tiene que mandar algo o hay Mm, posturas que dicen que no somos nosotros. Y yo creo básicamente que estudiando, habiendo estudiado algunos avivamientos, historias de avivamientos, es una acción de ambos. Es Dios despertando el corazón de sus hijos para buscar mayor intimidad con Él a fin de ser más guiados y más sensibles por el Espíritu Santo, al Espíritu Santo. Y eso redunda también en una retoma de la devoción de los creyentes para hacer la obra del Señor. Cuando Pablo, y bien tú citaste el verso en 2 Timoteo, cuando le dice a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios,
No era Timoteo que tenía que ayunar 40 días esperando que Dios lo Mm, toque. Timoteo ya había sido mm, tocado, ya había sido regenerado por el Espíritu Santo y ya había recibido una impartición de dones del Espíritu a través de la imposición de manos de Pablo y de los líderes del presbiterio. ujú, Cómo uno aviva el don en uno es al ejercerlo. Entonces, yo creo que es el pueblo despertando a la realidad de la autoridad que tiene como pueblo de Dios en Cristo y los creyentes asumiendo la responsabilidad que tienen de hacer la obra de Dios, de cumplir la gran comisión. No necesitamos otra cosa que haber sido comisionados y haber sido nacidos de nuevo y bautizados por el Espíritu Santo. Y esas tres cosas ya las tenemos en Cristo. Estoy hablando sobre todo de creyentes pentecostales. No quiero opinar mucho de los hermanos que no creen en el bautismo del Espíritu Santo como una segunda experiencia. No vamos a entrar en claro. los detalles doctrinales hoy. Pero más allá de eso, tenemos que ser sensibles y tenemos que... Es Dios despertando el corazón de los hijos, pero no es Dios mandando por decir alguna extraña unción para empezar a moverse y ahora nos movemos. Hemos visto moveres, tiempos marcados por una manifestación sobrenatural de Dios exuberante. Hablaremos del avivamiento de Brownsville, que fue hace pocos años en Estados Unidos, creo que es en el estado de Florida, ¿no? En la iglesia que hubo y otros avivamientos que ha habido, que han tenido corta duración, que han impactado el mundo, pero más allá de eso, es el corazón de las personas viniendo en arrepentimiento a Dios y retomando aquello que es prioritario para el Señor. Si la cosa se redujera solo a buscar de Dios, pero si fuera solo una iniciativa humana, si fuera solo buscar a Dios, ayunar y arrepentirse, pues ya deberíamos estar en avivamiento. Yo conozco grupos, hermano, que viven declarando avivamiento y orando y sacándose la mugre, esperando el mover. Claro, es más fácil hablar a Dios que hablarle al extraño que no conoce de Dios. Y lo que tenemos que hacer es hablarle al extraño que no conoce de Dios también, no solo interceder. Me acuerdo mucho de una reunión de oración donde dice que estaba visitando el hermano Lester, no, era el hermano T.L. Osborne. Fue una reunión de oración y este hermano que era un general de Dios que tuvo grandes resultados en su obra, en la obra del Señor en la India y en el África, ya famoso, ya mayor, ya experimentado en estos moveres, él tenía campañas masivas donde había muchos milagros, todo. Estaba orando en un grupo de oración y los hermanos tenían una oración ferviente y oraban por la zona, ¿no? Por el barrio. Decían, hermanos, Dios mío, manda fuego de tu avivamiento, salva las vidas, Señor, quita el pecado en esta zona, todo. Y vez tras veces era la oración, hasta que un momento el hermano Osborne agarró y T.L. Osborne les dice, con esas oraciones ustedes van a enviar a la gente al infierno y nada más. Y se sorprendían. ¿Por qué? Porque, claro, hablan, interceden, pero jamás les testifican. ¿Cómo creerán si no oyeren el mensaje? Exacto. Entonces, hay una idea errada a veces de poner demasiado énfasis en la oración Sí. y parece una herejía lo que estoy diciendo de poner demasiado énfasis en la oración. Estamos acercándonos a los 50 minutos y esto recién está empezando. ¡Qué frustración! Pero bueno, Va a haber no otra, va a vamos a haber hacer otra, ediciones especiales todavía. va a haber otra. Vamos a continuar a la siguiente. Pero el punto es Sí. ese, o sea, hay gente que ora, pero jamás se atreve a imponer manos creyendo por sanidad a una persona que necesita evangelizando, hablando del amor de Dios. No necesitamos erudición en nuestros púlpitos ni en la calle. Necesitamos gente que tenga una experiencia real con Cristo, cuya vida ha sido transformada por Cristo y testificar de eso. Aleluya. Ahora, solo para cerrar esto, Jaimito, porque he estado buscando lo que estábamos hablando, necesitamos ser un poco más precisos, creo, y tanto tú como yo, y bueno, en general, para el bienestar de nuestra audiencia. Este es un libro muy interesante, se llama El siglo del Espíritu Santo, 100 años de renuevo y pentecostal y carismático, Vincent Sinan. Quiero simplemente hablar sobre el avivamiento de Gales. Es un párrafo un poco, es corto, Perfecto, pero quiero perfecto. leerlo porque ahí corrige algo que estábamos pensando. Yo tenía esa laguna también. El avivamiento en Gales fue contemporáneo al avivamiento de Azusa. Como Sí, tú bien sí, has estaban dicho, por los... donde 1904. Ahora, como tú bien has Sí, dicho, nuestro referente en cuanto al avivamiento pentecostal no es Gales, es Azusa, exacto. donde empezó realmente el avivamiento Ex- pentecostal. Sin embargo, en Gales había una énfasis marcado por la libertad del Espíritu Santo que se le daba al mover del Espíritu Santo en medio de las reuniones, de los cultos,
pero también había bautismo del Espíritu Santo. No Ah, ya. como había orar en lenguas, no fue el mismo impacto ni la característica grande que hubo en Azusa, pero tuvo que ver más con algo que fue algo contemporáneo y casi precursor, que era darle al Espíritu Santo la libertad para moverse. Me permito leer. El Dale, dale. avivamiento de Gales, así como el movimiento de la santidad preparó el escenario para el nacimiento del pentecostalismo moderno, el avivamiento de Gales en 1904 demostró claramente la necesidad mundial de tal renovación. Este avivamiento primero incendió a toda Gales, luego a Londres y finalmente al resto de Inglaterra, hasta que personas de todo el mundo comenzaron a llegar para ver si este era el nuevo Pentecostés. A diferencia de gran parte de los avivamientos independientes en América, entiéndase América, Estados Unidos, Ujú. el avivamiento de 1904 en Gales se dio dentro de las iglesias. También fue un avivamiento de laicos, un avivamiento de los pobres y desposeídos. Este gran avivamiento fue liderado por un ex misionero y Nobel estudiante de teología llamado Evan Roberts, 1878-1951. Este poderoso mover de Dios fue caracterizado por una total libertad en el espíritu. Los Ya. observadores reaccionaban de maneras diversas. Algunos creían que Dios se movía en su pueblo y otros no veían nada más que histeria y confusión. Lo que algunos observadores consideraban que era el antiguo Hailu Gales, es H-Y, me está apresurando aquí le damos 3 minutos más. Dice el Hail galés, para otros era hablar en lenguas. Durante este derramamiento pudieron verse muchas otras manifestaciones de energía en éxtasis, entre ellas prolongados cánticos, cantos, predicaciones, testimonios, oraciones unidas, cultos interrumpidos con frecuencia por los adoradores, una decidida dependencia de la guía inspirada del Espíritu Santo y el énfasis en él. Evan Roberts mismo decía haber visto muchas visiones sobrenaturales que aceptaba como completamente auténticas y basadas sobre profecías bíblicas. Obtenían gran parte de su inspiración y motivación de esas visiones. A pocas semanas del comienzo del avivamiento ya había muchas personas que decían haber sido bautizadas con el Espíritu Santo. Estas experiencias iban acompañadas de gritos, risas, danzas, caídas y copiosas lágrimas, hablar en lenguas desconocidas y un inusual renacimiento de un viejo idioma, ya que muchos jóvenes que no sabían nada del antiguo galés en momentos de éxtasis espiritual hablaban fluidamente en esa antigua lengua. El avivamiento se extendió pronto más allá de las reuniones dirigidas por Roberts, aunque él fue universalmente proclamado como el líder del movimiento de principio a fin. Bueno, ya habla de los periódicos y todo el impacto Exacto. en la sociedad. Ahora es interesante, no fue tan marcado por las lenguas, eso Ya. lo vemos más con Charles Parham y Azusa. Sí. Sin embargo, ese asunto de la libertad en el espíritu, la espontaneidad que se daba en Gales era tremenda. De hecho, hay una canción que se compuso en esos tiempos que ha sido reeditada en Google, uno puede ver, donde hay es un himno antiguo y una canción que se cantaba en el avivamiento de Gales que hablaba acerca de la libertad del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué queremos significar con todo esto, hermanos? Ya cerrando las ideas para este primer episodio, hablando sobre avivamiento y todo. Creo que es la idea de que el avivamiento, un avivamiento, un mover genuino, entendiéndose como un despertar, una mayor, un despertar a una mayor conciencia del Espíritu Santo, de la necesidad de alcanzar a los perdidos y de manifestar los dones del Espíritu, viene sobre dos alas, como toda ave que se precia de serlo tiene que tener dos alas. Ninguna ave vuela solo con una ala. Necesitamos dos alas. Necesitamos una iniciativa humana para acercarnos a Dios en oración y arrepentimiento, pero entendiendo que es el mover de su espíritu el que mueve nuestro corazón a hacer eso. Dios está interesado de avivarnos, pero no tenemos que depender de nada, de otra cosa que no sea la autoridad de la Escritura y el deseo de Dios de alcanzar a los perdidos. Y entender que Dios ha marcado tiempos en la historia de la humanidad donde ha habido estos despertamientos que han propiciado cambios a todo nivel, en la iglesia, en la sociedad, en los países, en las ciudades. Y es algo que Dios está interesado de hacer, pero no se basa sobre un método humano. No se basa sobre una fórmula de X, Y días de ayuno, ayuno seco, oración de madrugada y todo lo demás
creo que tiene que ver también con la iglesia despertándose a la conciencia de su responsabilidad como iglesia de ser luz en el mundo y sal de la tierra. Nosotros tenemos todo lo que necesitamos para tener vidas avivadas. Y viene a mi memoria lo que dijo William Booth, que fue el fundador del Ejército de Salvación. Un hombre que andaba en avivamiento, que levantó un movimiento que se llamaba el Ejército de Salvación, los salvacionistas. En algún momento en el ministerio, ya él corriendo con todo esto establecido, se le preguntó si él iba a ir al avivamiento de Gales, me parece. Y él le dijeron, va a ir al avivamiento de Gales, va a ir a ver lo que está pasando allá. Y él dijo, ¿para qué voy a ir si yo estoy avivado en mí mismo? Yo soy avivamiento, yo tengo avivamiento. Ah, Para muchos esta declaración puede ser arrogante y desubicada totalmente, despectiva. pero creo que reflejaba más bien lo que William Booth entendía como un mover de Dios. No necesitamos ir tras unciones extrañas o unciones diversas o lugares únicamente para tratar de ser renovados. Nosotros somos renovados en la medida en que caminamos a la luz de la Escritura, entendiendo quiénes somos en Cristo, qué tenemos, qué podemos hacer y comenzamos a hacerlo. Amén. Esas eran mis últimas palabras, Jaimito. Te cedo el cierre final y si gustas ahora lo oro yo, pero esto va a continuar, queridos hermanos. Adelante. Cuánto tiempo tenemos? 2 minutos y medio. Ya, redondearemos. Yo quiero que tú hagas una oración, Richito, ¿ya? Amén. Pero quiero redondear algunas ideas. La palabra avivamiento es mucho más amplia de lo que muchos creyentes entendemos de ella. Es mucho más amplia. En primer lugar, cuando yo estudio la Biblia, Luchito, veo que los estudiosos de la Biblia hablan de los grandes avivamientos que se produjeron en el Antiguo Testamento y los denominan avivamientos, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa con Nehemías y Esdras, ¿no? Que se convierte en un gran avivamiento sobre la base de que Nehemías lo pone a Esdras a enseñar la palabra, le pone un púlpito y lo pone y todos empiezan a conmoverse y es en esa parte de Nehemías 8 donde Amén. todos empiezan Amén. a llorar y empiezan a llorar porque la palabra los está avivando, la palabra los está haciendo llorar. Este es nuestro templo, el templo que teníamos era mejor, ahora tenemos este templo más chiquito y todas esas cosas. Y es ahí donde aparece ese pasaje tan importante de Nehemías 8:10, donde dice, no, no se entristezcan porque el gozo del Señor es su fuerza, no es tiempo de estar triste, alégrense, ¿no? Pero hay otros avivamientos en el Antiguo Testamento y los describen como avivamientos, ¿no? Entonces, la palabra avivamiento es mucho más amplia de lo que muchos entendemos. El otro día hablábamos y nos causó algún tipo de gracia cuando hablábamos de el hermano Hegel, que alguien le había dicho, tenemos que ser bautizados en el amor, ¿no? Y Sí. claro, cuando yo repaso lo que yo conozco de la escritura, no hay tal cosa en la escritura. Pero al mismo Kenneth Hagin, en alguno de sus libros, no habló él de ser bautizados en el amor, pero lo he escuchado hablar sobre un avivamiento del amor. Y creo que eso es preciso. Yo podría decir un avivamiento de la palabra de Dios, Luchito, en la vida de Amén. los creyentes. Cuando hablo de un avivamiento de la palabra de Dios, no hablo que las Biblias empiecen a imprimir y lanzar al aire. No, hablo de que los creyentes tengan avivada la palabra, avivamiento de la palabra en la vida del creyente. Luchito, creo que la palabra avivamiento tiene un significado mucho más grande que el que muchos creyentes entendemos. Luchito, te paso para que cierres tú con una oración esta nuestra primer entrega sobre avivamiento. Adelante, mi hermano. Una mala confesión. Nos hemos metido en una vara de 11, ¿cómo es? En un saco de 11 varas. Camisa de 11 varas. Camisa de 11 varas. Pero está bien. Está muy bien. Le metemos ganas, hermano. Eh, Hay un deseo de Dios para alcanzar a la humanidad. Y cuando la iglesia deja de dar sabor, estamos en problemas. Cuando la iglesia deja de iluminar en la sociedad, estamos en problemas. Estamos viendo una iglesia muy aletargada y nuestra idea es, a partir de una actitud de autocrítica, sin querer juzgar ni condenar a nadie, pero simplemente determinando que hay necesidad de un mover genuino de Dios, de un despertamiento en nuestra sociedad. Queremos animar a todas las personas a desarrollar esta actitud crítica, no de condenación, no bajo condenación, pero bajo convicción. ¿Qué me toca hacer en el plan de Dios para propiciar un cambio genuino?
y entender que esto no va a venir en un mover sobre una sola persona o uno de nosotros va a propiciar algo. Es labor de la iglesia, todo el conjunto de santos. Efesios 4, 11, 12 y siguientes manifestándose en plenitud. Oremos un momento. Padre, te Amén. damos gracias en el nombre de Jesús porque tenemos oportunidad de hablar de estos temas, Señor. Y Padre, entendemos, Señor, que estos moveres que han marcado la historia de ciudades, de países, de personas, de iglesias, han sido moveres soberanos tuyos, Señor, Sí, pero Señor. que no han venido solamente por tu voluntad a expensas de la participación y la Sí. rendición en devoción de personas que se atrevieron a ser usadas por ti. Entendemos, Señor, que hay una combinación de tu voluntad perfecta, Señor, despertando el corazón de tus hijos para venir, Señor, a tu presencia, a una mayor conciencia y comunión contigo, para hacer las obras de Jesús. Moveres marcados por arrepentimiento genuino, Sí, pero Señor. también, Señor, por un despertar del mover de tu Espíritu Santo en milagros, en sanidades, en transformación de vidas. Señor, Amén. anhelamos esto, anhelamos tu mover, Amén. que vivimos el final, estamos viviendo el final de los tiempos finales y creemos, Señor, que Jesús no va a volver antes, Señor, de propiciar un mover poderoso del Espíritu, una Amén. fecha de vidas antes de la segunda venida de Jesús, donde tú estás levantando tu pueblo, Señor, un pueblo santo que te anhela, que quiere, Señor, caminar en la manifestación plena del poder tuyo, Señor, en la tierra, pero también declarando el mensaje de transformación, evangelizando Amén. eficazmente a las personas. Queremos prepararnos, Señor. Queremos estudiar, queremos aprender de errores del pasado, de personas que tú usaste a pesar de sus errores, Señor. Sí, Señor. Mas también queremos, Dios, entender que no hay moldes, no hay recetas, Señor, que garanticen el mover Amén. tuyo. Es Amén. simplemente rendición a tu espíritu, poner en alto, Señor, y honrar tu palabra, Señor, pero no hay recetas. Padre, te pido tu gracia, Señor, sobre Jaime, sobre mi vida, para hablar la verdad de tu palabra, Señor, ser claros en todo lo que decimos y sobre todo motivar a las personas, Señor, a buscar más de ti, Señor, a tener mayor cercanía, anhelar mayor cercanía y comunión con tu palabra y tu espíritu, Señor. Levanta tu iglesia y como decía Habacuc, aviva tu obra en medio de los tiempos, Amén. en medio de los tiempos, hazla conocer. Padre, gracias, Señor. Amén. Bendecimos la Amén. audiencia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La videoaudiencia. Bueno, Jaimito, estaremos en contacto y hasta el próximo episodio. Será el 58, hablando sobre avivamiento y visitaciones de Dios. Amén. Amén, Luchito. Un saludo para toda nuestra audiencia y hasta la próxima entrega. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Chao, chao. Hasta pronto.